Hoy en Operación Cicatriz, otro episodio de lujo, puros abogados. Nos acompaña Fantastic Man, Ilan Katz. Hola. Uno de los abogados más destacados del país. Gracias. Gracias por regresar tan pronto. Eso no. Creíamos que iba a pasar más tiempo. Y Katz trajo, miren nomás, a una de las abogadas más destacadas del país, pero no solo eso, sino que es, además de especialista en Derecho Constitucional, docente en la Libre de Derecho. Así es, muchas gracias por la invitación. Por aquí han pasado muchos académicos de distintas instituciones. ITAM, CIDE. Pero nunca la Libre. Pero nunca la Libre. No, bueno, había una omisión grave por parte de la escuela. Así es. En este semestre, ¿qué estás impartiendo? Pues en la Libre es anual. Ajá, Entonces, exacto, este año que estás... Y los 13 anteriores que llevo es que dando aparte, clases, si Derecho Procesal Si te va mal, repruebas el año. Y eso, Sí. eso quiere decir que te tienes que dejar la escuela. Es una escuela muy estricta. Muy estricta. Con reglas muy estrictas. Muy estrictas. Bueno, Exámenes es una escuela anuales que y privilegia orales. el mérito. Es algo que se ve mal en el López Obradorismo. Sobre todo con el mensaje que mandaron. Pregúntale a Felipe Calderón, nuestro... Bueno, ya no me lleves ahí. No me lleves ahí. ¿Cómo viven? Pero hay 3 ministros egresados de la Libre, 3 ministros de la Suprema Corte actualmente en funciones que son egresados de la Escuela Libre de Derecho. Bien, es una escuela de muchísimo prestigio, ¿Y cómo viven en esa institución de excelencia el López Obradorismo? ¿Qué te platican tus alumnos? A ver, primero voy a contestar muy institucionalmente. El nombre de la Escuela Libre de Derecho lo dice todo. Es una escuela libre. Ajá. Libre del poder público y político. Sí. Entonces, en donde se promueven ideas promueve liberales. Todas las ideas, no es que sean liberales estereotipadas con neoliberalismo ni nada, al contrario. Puede haber quienes estén de acuerdo con la 4T, como quienes hayan estado totalmente de acuerdo con Felipe Calderón, que citó como un egresado de la escuela. Pero es libertad de conciencia. Y hay una libertad de conciencia absoluta. O sea, sí, yo creo que es una Maravilla. escuela donde no hay manera de determinar. No sé, creo que en el ITAM pues sí puedes identificar que hay una corriente muy neoliberal. La Libre tiene esta ventaja. Pero O sea, una corriente liberal. La propia historia de cómo surge una escuela que se opone a la invasión o a la intromisión del poder público en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces sería un contrasentido que nosotros dijéramos cómo vivimos como institución. Ahora, si ya me preguntas a título personal como abogada y en el ejercicio de mi profesión, hay ciertas cosas, sobre todo por mi formación profesional, el área a la que me dedico, que son litigio constitucional en materia de derechos humanos, donde veo ciertas acciones o ciertas cuestiones del gobierno, de este gobierno que es con mucho culto a la persona, donde sí se ven serios problemas de derechos humanos. ¿Les preocupa del López Obradorismo este esfuerzo por centralizar el poder alrededor de una sola persona? Sin duda. Bueno, a mí, a título personal. O sea, yo Claro. creo que esto nos debe preocupar a todos. Es decir, siempre, si traemos una historia de país, de un partido, de un régimen hegemónico, estamos volviendo a los peores momentos de ese partido de régimen hegemónico, donde lo que decía Claro. el presidente se hacía porque las cámaras no tenían Nos costó pluralismo mucho trabajo ser una incipiente república. constitucional y democrática para estarnos yendo a que pues, la política, la agenda se determina en una mañanera donde están totalmente desdibujados los secretarios de Estado, donde están totalmente desdibujados los titulares de los órganos públicos constitucionales instituciones. autónomos. Bueno, y las instituciones. es una nueva forma de gobernar. O sea, para el presidente parece ser que él gobierna en las mañaneras. Ya le echa palomita al día. Pero mira... A las 9 de la mañana ya terminó. No estoy de acuerdo. Se puede ir de gira. Pero no estoy de acuerdo por una razón. El presidente, cuando está más cómodo, es cuando tiene un micrófono enfrente. Pero lo que vemos es que están altísimamente coordinados todos los que están tomando las decisiones. Es decir, legislativamente van súper rápido, y el equipo que está acomodando las cosas, pues si alguien no funciona, tiene que renunciar, porque o sea, ¿cuántas renuncias no hemos visto, no? Es claro que si no estás con ellos, estás contra ellos y forget it. Claro. Bueno, aunque las renuncias obedecen a otras cosas que no solamente es ineptitud. Es más,
No es incompatibilidad, no es ineptitud. Las renuncias son por incompatibilidad. Claro. O por injerencias, como Oye, ellos mismos decían, o sea, y hablando, en sectores que son muy específicos. hablando de las mañaneras, hoy en la mañana, en la conferencia matutina, el señor Mireles se pronunció, bueno, hace unos días le dijo a las mujeres pirujas, a las concubinas, a las derechohabientes del Instituto Mexicano del que Seguro no Social. las quería tener como derechohabientes. Claro, porque es una carga al sistema de salud mexicano. Múltiples pirujas, digo la piruja número 1, la piruja número 2. Y hoy dijo, bueno, pues las nalguitas, pues, ¿no? Una Entonces, plaza para una nalguita. Hoy dijo que le habían pedido que una plaza. plaza para una nalguita y que él las llamaba peor que independiente de su misoginia, es un problema el tema de las autodefensas, porque pues se rompe el principio original de que el Estado debe de ser el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Sí, mira, es muy importante entender quién es Mireles para entender por qué tenemos esta problemática, ¿no? Pero la problemática habla por sí misma, ¿no? Mireles es un cuate que es un líder de una autodefensa, que es un cuate que está cómodo en un estado muy violento y complicado, Michoacán, que obviamente es un aliado de Morena y por eso le dan este puesto, que es un puesto importante, o sea, no es un cuate que tenga poca importancia. Pero estos comentarios muy desafortunados que pues los hace, o como decimos en la oficina, todo pasa por algo. Por ejemplo, claro, por pendejo, ¿no? Entonces igual y digo una cosa por pendejo, o igual lo dijo por cagado, lo dijo por lo que sea. Por llamar la atención. Sí, por llamar la atención. Y después dobletean la apuesta repitiendo estos comentarios, porque realmente no le importa. O sea, no, y después, pero lo preocupante es que llega el presidente el día de hoy en la mañanera y lo que le dice es, esta es la disculpa que debería de dar el señor Mireles, y si repite, y le pregunta, bueno, ¿y qué tal si lo vuelve a hacer? Dice, bueno, ya veremos, pero por el momento vámonos perdonando, ¿no? Pues sí, y eso sería un poco como gobierna, o sea, no nomás es con el micrófono, es, imagínate si el mensaje que tú le mandas, con la independencia que el origen de la autodefensa, y que claramente da para muchísimo estar hablando del tema de las autodefensas, es un delegado federal del ISSSTE. Exacto. ¿No? Pero el mensaje que además te manda el presidente al dictarle la disculpa, es decir, no le voy a pedir la renuncia porque ya sería exagerado, cuando claro, si te vas a tomar en serio, pues lo único que parecería es pues que renuncie. Porque no es una persona pues digna y responsable ni por misógino ni por discriminador. Pero lejos de eso le dictas lo que con visión, ahora sí que como del gran hermano que todo lo ve. Pero es ¿no? Citando a George Orwell que veo ahí, ¿no? Hablando de Orwell. Sí, que todo lo ve y que todo lo hace. Y entonces te dice, y además, no te voy a pedir la renuncia porque vámonos perdonando, porque vámonos serenando todo pueblo de México. Pero porque le incomoda correrlo. Porque si lo quisiera correr, o sea, cuando el presidente quiere correr a alguien, lo corre, no lo piensa dos veces. Pero ¿por qué lo va a correr? Digo, si pensamos mal, y tú, pues, como abogado me has enseñado a... ¿No? Siempre tengo esto como muy presente, ¿no? Piensa mal y acertarás. Él vaya, su nombramiento tiene jiribilla. También hay algo extraño en la... Bueno, no extraño, pero es difícil obvio la relación entre el gobernador de ese estado y el presidente de la República. El gobernador, Silvano, y el presidente, me queda claro que no se entienden, no son best friends. No se entienden, pero además de hacer el análisis periodístico, en Campus nos ha interesado siempre hacer como un análisis desde la óptica institucional de las reglas del juego. Ustedes como juristas, ¿qué opinan de este sistema de delegados que ha impuesto el presidente? ¿Cuál es la opinión de un estudioso del derecho que se especializa en precisamente el derecho constitucional? Bueno, la verdad es que es una gran pregunta y en mi opinión, y así ha estado, incluso es un tema que va a resolver la Corte, ¿no? Hay acciones de inconstitucionalidad planteadas
impugnando justamente la presencia o la creación de esta figura de los llamados superdelegados, porque precisamente invaden esferas competenciales de los estados y porque claramente fueron un manotazo. Y citaste muy bien el ejemplo, ¿no? A ver, Michoacán, tienes un gobernador que claramente se opone o que por lo menos no está totalmente de acuerdo con la política y en la manera de hacer política del presidente, pero no vayamos más lejos. En el Estado de México es lo mismo. Puso como superdelegada a Delfina, ¿no? O sea, nada más y nada menos quien había perdido en la candidatura y que va a buscar contra el actual gobernador del Estado de México. Claro. Que te deja como gobernador en una posición sumamente vulnerable y Totalmente. que si lo sumas a todo lo que está pasando, nos deja en general como ciudadanos en una posición de mucho riesgo, porque luego lo que ves es que la gente ya no quiere hacer uso de estos mecanismos de justicia constitucional que no son un pataleo, que no son un berrinche de nuestros adversarios, sino que es el legítimo ejercicio de un derecho previsto constitucionalmente, ¿no? Como irte a los amparos, como promover acciones de inconstitucionalidad, como promover controversias constitucionales. Claro, la Corte tiene una tarea muy importante, porque luego oímos muchos temas, pero por ejemplo, este también está en la Corte. El tema de las llamadas superdelegados está para verse por la Corte y para resolverse. O sea, sí se presentaron demandas de controversia constitucional, claro, y acciones de inconstitucionalidad. Porque, bueno, el ejemplo que tú pones es muy bueno, que ustedes ponen es muy bueno. El caso del Estado de México, el presidente nombra a Delfina su delegada en el Estado, pero pues el que ganó la elección fue Madrazo. Pero el mensaje es muy claro. Tú le estás dando el control del presupuesto. Del presupuesto. A una persona que tiene un interés personal en verte fracasar. Claro, del presupuesto es demencial. Federal en el Estado. Sí. Que además verte fracasar y que tiene la intención de ser la próxima gobernadora del Estado. Una persona que a todas luces te quiere ver fracasar está encargada del presupuesto federal, que es enorme para que funcione tu Estado. Entonces es como darle las llaves de tu coche a tus papás cuando tienes 13 años. Pues no puedes salir a ningún lado, se acabó, ¿no? Claro. Sí, es una situación muy complicada, pero quizá volviendo a tu primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo ve un abogado? ¿Cómo ve el gremio? ¿Cómo ven los estudiantes? Estas son las grandes preguntas. O sea, en este esquema de lograr una incipiente democracia, un Estado constitucional de derechos, porque además eso es lo que se supone que somos o con lo que nos vanagloriamos, donde logramos tener pesos y contrapesos, donde queremos abonar a la construcción de instituciones más sólidas, donde con la iniciativa de Zedillo, de la modificación de la Suprema Corte, hemos a partir del 94-95 generado un verdadero tribunal constitucional que defiende la parte orgánica, es decir, las competencias federales, estatales, municipales, pero también la parte de los derechos, de las libertades, de todo aquello que se opone a los argumentos de las mayorías, porque los derechos son argumentos contramayoritarios. Entonces tú no puedes someter a consulta popular si está bien o mal que las personas del mismo sexo se casen, porque es un argumento contramayoritario, es de derechos. Claro. Como no puedes someter una serie de determinaciones. Se vuelve una dictadura en contra de las minorías. No, pero sí, estas democracias. Independientemente de tener mayoría y minoría, yo creo que es muy importante lo que dice Claudia. Lo que dice Claudia es, hay cosas que no están sujetas a opiniones porque son derechos humanos. Claro. O sea, es decir, no puedes votar o tomar una decisión por mayoría si está bien matar a todas las personas que midan menos de unos 65, sí, ¿no? O sea, no puedes poner a votación si estás a favor de el derecho de la mujer, que tengan las mujeres derecho sobre su cuerpo. En teoría, tendrías razón. Tendrías razón. Sí. Los matrimonios entre personas del mismo sexo, Sí, temas que hoy parecen que ya están superados, pero que el siglo pasado realmente, si se trató de algo, fue de rebasar estos temas, ¿no? Estos temas de derechos civiles que son muy claros, lo cual me lleva un poquito de regreso al tema de las mujeres y de las protestas. Estamos escandalizados por el vandalismo de las mujeres en las últimas semanas, cuando en la realidad estamos sacando de contexto, porque como bien dice Claudia, pues cuando llegan los barzonistas a Reforma, pues también hay vandalismo, ¿no? Y
Y creo que hay que verlo dentro de su contexto histórico. Yo creo que no hay ninguna protesta social importante dentro del siglo, ya sean los hindús en contra los ciudadanos de la India en contra del imperio en la época de Gandhi, o sean los derechos de los negros en Estados Unidos. O sea, toda protesta conlleva vandalismo. Inclusive te diría que el acto más importante de vandalismo del siglo es un acto de protesta, que es la destrucción del muro de Berlín, que fue un acto de vandalismo, porque no llegaron, o sea, llegaron los ciudadanos. Bueno, pero hubo una voluntad de las élites, ¿no? Sí, pero es vandalismo. O sea, el punto es de que llegaron y tumbaron el muro unas personas con unos martillos. Las sufragistas, las sufragistas británicas, o sea, es decir, el acto de protesta en sí, ¿no? Es un derecho a la libre expresión de las ideas, sin duda, si lo vemos desde el contexto normativo, moderno de los derechos humanos, ¿no? Pero al final del día, los derechos humanos, si bien son intrínsecos a la persona, si tendríamos muchos debates, tienen que ser reconocidos, ¿no? Entonces, las grandes libertades, pues siempre han sido conquistas. El tema, claramente, en el caso concreto, bueno, pues de las marchas, o de lo ocurrido en esa ocasión, claramente lo que laceró o lo que fue el tema de la falla en la narrativa y en la comunicación, ¿no? Es donde se ve como que esta estructura muy de corte patriarcal para cómo transmite una nota. Porque si vamos a festejar el triunfo del Tri al ángel y el ángel retumba, no pasa nada. Y si como se excedieron en las copas, acaban haciendo sus necesidades al pie del ángel, no pasa nada porque estamos celebrando. Pero las mujeres pues tenían que protestar, yo digo, tejiendo crochet o punto de cruz, cocinando brownies y esperando. Y es una expectativa como hasta de un estereotipo. Y por eso son argumentos muy interesantes los del tema de los derechos, porque al final del día la Corte protege todo esto, ¿no? O sea, hay mensajes donde si tú no proteges una institución, donde ha venido con el paso del tiempo construyendo precedentes sólidos que sí transforman la realidad de las personas, porque la transforman, o sea, porque no es lo mismo, a nadie le preocupa quizá si el límite entre Chiapas y Oaxaca está en tal o cual lugar. Pero a ti sí te preocupa, o a mí sí me preocupa, que la guarda y custodia de los hijos pues esté compartida. Que un padre, no nada más porque la mamá hizo berrinche, se va a llevar a los hijos y no lo va a dejar que lo vuelva a ver porque está enojada, porque le pintaron el cuerno. Bueno, mala tarde, ¿no? O sea, es una problemática de pareja que no tiene por qué incidir en eso. Y todos estos temas los ha ido resolviendo la Corte. Benditos precedentes. ¿No? Y son los precedentes. Y es ahí donde estamos en esta línea, donde, como dices, no es que se queden en el siglo pasado, es ojalá el tema de los derechos siempre está en riesgo, porque siempre te llega una mayoría autoritaria o siempre te llega alguien que te va a querer imponer su forma de ver la vida. Entonces, decías el ejemplo perfecto que no va a pasar, son los casos frontera los más graves, donde al final del día no te vas a poner de acuerdo. Claro. ¿No? Que es la libre determinación de las personas. Yo creo que es interesante analizar estos casos, los casos frontera, ¿no? En donde tratas de estirar la liga y hasta for the sake of the argument, ¿no? es interesante. Hubo voces que se pronunciaron en contra del vandalismo. Esto generó todavía aún más pues la ferocidad con la que protestaron el grupo de mujeres, ¿no? Exacto. Que además virulencia, perdón. Son colectivos muy heterogéneos, ¿eh? No creas que es un mismo colectivo. O sea, yo lo entiendo. Esto un poco se derivó, tú ya lo mencionabas, de quizá la poca sensibilidad de las autoridades capitalinas para atender de la ineptitud de atender problemas de seguridad. Sí, la sensibilidad del elefante, porque la jefa de gobierno se puso del lado de su procurador porque le habían aventado brillantina y eso les molestó. Y pues es ridículo entender en lugar de tener empatía con el movimiento, que es... Pero además yo lo que decía es, hay un mensaje que me gusta y alguna vez escribí una parte como esto, que decir, si hiciéramos zoom al vandalismo, que nadie se ha tomado la molestia de hacerle zoom a la foto, y leyéramos lo que dicen, esas pintas, de verdad, no podría haber, o sea, no nos podríamos más que sumar a la propuesta de las restauradoras, ¿no? Claro. Es decir, de que se quede mientras se resuelve mientras el problema. Vas resolviendo y entonces vas limpiando, porque tú le haces zoom y había
Dejemos tantito el ángel de lado. En la glorieta de los insurgentes, frente a las instalaciones de la Procuraduría, Fiscalía, perdón, está una estatua o una efigie de algún héroe. Le pusieron obviamente un pañuelo verde, pero abajo pusieron un hashtag en pintas y grafiteado de lista de mujeres desaparecidas. Las hojas que pegaron le dieron la vuelta. Entonces, si tu zoom se queda en pintarrajearon, oye, espérate tantito, es como cuando hicieron caricaturas, ¿no? O sea, pues la sangre y la pared, está un cuerpo de una mujer, ¿no? Que acaban de matar. La pared. De verdad, ese es el mensaje que transmitimos. Y lo que preocupa es, yo cuando oí a mi hija de 7 años preguntarme, mamá, porque me lo preguntó en el coche, mamá, ¿tú supiste de unas mujeres que rayaron el ángel? Híjole, sí sentí como me hervía la sangre un poquito porque dije, primero, ¿quién le dijo a mi hija de 7 años? Claro. Una cuestión tan sesgada, ¿no? Y le dije, ¿quién te dijo? Me dijo mi maestra. Y le dije, ¿y te contó por qué rayaron el ángel? No. Entonces, te quiero decir que tuve una plática sumamente dura con mis 2 hijas mujeres, de 10 y de 7, que cuando llegamos a la escuela me preguntaron, mamá, ¿y mi escuela es segura? Porque sí, porque les dije, ustedes desde un privilegio, yo afortunadamente no me quedo preocupada porque mis hijas salgan en una pieza de la escuela, pero no es la realidad del país. Entonces, sí nos invita a una reflexión mucho más profunda que dentro del contexto de derechos humanos, la propuesta de las restauradoras se circunscribe hasta en esta idea de reparación, no nada más restitución de los derechos, ¿no? Es decir, en la reparación, en un mensaje, en un monumento, un antimonumento. Y yo agregaría nada más que tal vez no es tan profundo el análisis, tal vez es muy sencillo, porque lo que vemos es una incapacidad de distinguir entre lo que nos afecta como sociedad y lo que los ofende como autoridad. Claro. Lo que los ofende como autoridad no es importante. Lo que es importante es lo que nos afecta como sociedad. Si le echan brillantín a alguien en la cabeza y los ofende, entonces pues entiendo que puede ser muy ofensivo. A mí tampoco me gustaría que me echen brillantín en la cabeza, pero eso no resuelve lo que nos está afectando. Claro, y lo que nos afecta como sociedad son los feminicidios. Entre otras cosas. Entre otras cosas, porque es que la violencia contra las mujeres. Pero la violencia contra las mujeres, ¿no? Y ya llevando el caso al límite en la cuestión de la violencia en contra de las mujeres cuando hay un feminicidio, lo que arroja las estadísticas es que son personas que conocían a la víctima, en su mayoría. Sí, normalmente son muy cercanas, padres, novios, esposos, ¿no? Familiares directos, consanguíneos, el padrastro, ahora, el novio de la mamá. El fenómeno es global, la violencia en contra de las mujeres. Es un fenómeno global. Con mayor o menor grado, pero se da en todos los países. Sí, el problema tú vas a España a vacacionar en el receso invernal y lo único que ves en la televisión es que... El 8M. No, o sea, digo, ¿no? El 24, ¿no? De diciembre que hay una incidencia altísima, pero... El problema es la impunidad. El problema es la impunidad. Ustedes como juristas y que han reflexionado sobre el tema, ¿qué se puede empezar a hacer? ¿Qué podemos empezar a hacer como país? ¿Qué adecuaciones al entramado institucional se pueden hacer para poder atemperar la violencia en contra de las mujeres? Porque yo entiendo que es algo cultural, es algo que tomará muchas décadas, lustros para... Que esperemos que no sean tantos. Esperemos que no, pero exacto, en una generación. En una palabra es educación. Es educación. En una palabra. Es un cambio cultural y yo creo que las reglas del juego cambian la cultura, moldean la cultura. Piensa en el racismo en el sur de los Estados Unidos de los 60s a los 80s. Son 20 años, En 20 años cambió todo. Pero justo cuando preguntas qué hacemos. Nosotros sí vivimos un cambio institucional que trajo un cambio cultural, que es el electoral. Una institución cambió la cultura y ya en muy poquitos años los mexicanos sabemos que tenemos una herramienta que es el voto para premiar y castigar gestiones. Ahora, ¿qué hacemos con las reglas del juego? Yo digo que hay mucho que se puede hacer y te voy a decir, porque es algo que es de alguna manera hasta transversal.
Primero diría, en una palabra lo resumes en educación. Claro, me vas a decir, todo se resuelve con educación y tendrás toda la razón si me lo dices así. Ahora, ¿cómo lo vas cambiando? Vas cambiando paradigmas, vas cambiando muchas cosas que reflejan y que van a abonar en la construcción. Desde el visibilizar el problema, porque normalmente tendemos a mejor no hablo de, ¿no? O sea, es decir, oíamos cuando éramos niños, porque por lo visto somos de la misma generación, pero pues el turbulento 94, ¿no? Pues también ahí estaba una luchadora de derechos humanos que era Digna Ochoa, ¿no? Y escuchábamos hablar algo de las muertas de Juárez, ¿no? Pero hay que visibilizarlas. Entonces, estos antimonumentos sirven primero para visibilizar un problema que en el momento que lo visibilizas, sabes que está ahí y tienes que erradicarlo. 2, el tema de las acciones afirmativas o la presencia de las mujeres en puestos de decisión y de poder público. Obviamente, en la parte política es fundamental. Entonces, en este momento tenemos algo súper importante. El eslogan de la legislatura es la legislatura de la paridad de género. Sin embargo, hasta antes de esta mesa directiva, que es justo lo que voy a decir, el poder de decisión no estaba en las mujeres. O sea, sí teníamos nominalmente prácticamente la mitad y la mitad en ambas cámaras, pero las decisiones las tomaban los hombres. En este momento, después de lo que pasó con la mesa directiva, con el desaseo de que Morena se quería quedar ahí un periodo más, al final del día es la primera vez donde ambas mesas directivas están compuestas o presididas por mujeres. Y me vas a decir, ¿esto puede ser decorativo? No, porque eso incide en la manera de hacer políticas públicas. Entonces, tú tienes una legislatura con paridad de género, donde ya pasó una reforma constitucional que yo me atrevo a decir que es, después de la de Derechos Humanos de 2011, la reforma constitucional más importante que tenemos, que es la que obliga a tener paridad en todo. Porque es una obligación constitucional, que va a tener sus problemas. Y la senadora Kenia López Rabadán, que además ha traído esta bandera de la paridad en la Constitución de la Ciudad de México y la trajo al Senado, presentó ayer 55 iniciativas. ¿Por qué? Porque hay que adecuar el marco normativo. Eso ayuda a transformar una realidad. O sea, parece que es nada. Y ahí es cuando te das cuenta que ahora, un granito de arena sí transforma una realidad. Va a ser interesante analizar con lupa lo que pasa al interior de esta legislatura, ¿no? Claro. O sea, para precisamente evaluar el éxito de las políticas de acción afirmativa, de lo que los anglosajones llaman affirmative action, ¿no? Que pues, no me imagino que haya una más importante que la paridad de género en el poder legislativo. Que además fue la primera y es la más fácil de instituir. Es la primera, la más fácil, ¿no? Y la más visible. Y vaya, no creo que haya muy una... fácil de contar personas, ¿no? Claro, y aún así nos tomó mucho tiempo. No, de la incorporación a la realidad creo, pasaron más de 10 años. Que esta paridad solamente lo encuentras en los congresos escandinavos. O sea, no ocurre en ninguna parte del mundo. Por vía natural, pero, sin acciones sí. Claro. Solo en los escandinavos, la verdad es que sí. Sí, pero digo, sería importante evaluar cómo un congreso paritario legisla o adecúa marcos institucionales pues con perspectiva de género. Con perspectiva de género y a favor de las mujeres. Vamos ahora, a tener un gran ejemplo ahorita. Si tú revisas el paquete va a pasar algo bien raro. O sea, con un gobierno de izquierda y con un congreso paritario puede que haya retrocesos. Es decir, es que cuestionaría si estamos con un gobierno de izquierda primero, porque claramente los mensajes han sido muy contradictorios. Yo creo que es un gobierno conservador, ultraconservador. Ultraconservador. Y nuestro presidente es un hombre ultraconservador, además de ser profundamente religioso. Exacto. Entonces... Lo cual no abona las libertades. No abona, pero es un movimiento que surge de la izquierda. Sí, y entonces sí se va a ver reflejado. Por eso digo que sirve, porque ahí sí te puedes unir. Por ejemplo, te puedes unir por género con independencia si eres de Morena o del PAN. Pero sería interesante, como tú dices, hay que revisar el paquete económico. El paquete económico, tú revísalo ahorita, con independencia de que a lo mejor podríamos tener tiempo. Yo justamente el primer ejercicio que hago, así como cuando veo la lista de mis alumnos y veo qué poquitas mujeres tengo, igualito dije, no hay nada de género. No hay perspectiva, no hay recursos. Pero deja tú entonces, eso. Si cosas no hay que verdaderamente ayudan no a las mujeres, por ejemplo. Nadie lo vio desde esa perspectiva, pero el programa de instancias infantiles es para que las mujeres puedan trabajar. Puedan incorporarse al mercado laboral.
No, bueno, ¿no? es que O sí sea, lo vimos. Y bueno, fue una afrenta claramente a las mujeres. Quita los Y albergues. creo que fuera del Los aeropuerto refugios, es lo que más le incomoda al gobierno actual. Si me preguntas cuáles son las dos cosas que más les caga, que es que los estemos fregando con el aeropuerto y con las guarderías. Las guarderías los trae hipersensibles. Porque además, ponte a pensar, ¿qué es lo que pasaba? Si lo ves desde la perspectiva nada más del ejercicio de la política bastante mezquina de generar bases. O sea, efectivamente, ¿por qué funcionó el programa de estancias infantiles? Con independencia de quién lo haya creado. Primero, porque las mujeres se volvieron autosuficientes. Porque los niños, o sea, las mujeres se capacitaron. Entonces, la que estaba al cargo del niño se capacitó. Entonces, tú tienes a un niño en una situación mucho mejor que si lo cuida en tu casa tu mamá, tu vecino, no sé qué. La mamá que decide dejar al niño en la estancia, ella se puede ir a trabajar, se puede salir de círculos de violencia simple y sencillamente porque ella misma puede ponerle el pan en la boca a sus hijos y no tiene que depender del que la violenta a ella o a los hijos, ¿no? Entonces, era perfecto. Y hay Si te controles vas en la al guardería, círculo no hay en tu perverso, entonces piensas, y las estancias infantiles no estás viendo lo que producen como transformación social. Estás viendo que se te va un padrón importante de votantes que tú quieres tener controlado. Entonces, con un mensaje como el que tenemos en este gobierno, donde a mí lo que me interesa es saber quiénes votan por mí, ¿no? Pues la ley de remuneraciones, desde la perspectiva del ejercicio de votos y político, es perfecta. O sea, es perfecta, la desempolvas, es pésima la norma, estaba totalmente fuera de contexto, ya llevaba 7 años encajonada, ya no había tipos penales, inventaba tipos penales, ya no se llamaban las instituciones como se llamaban, pero la desempolvas. ¿Quiénes te van a renunciar? Los funcionarios públicos que no votaron por ti, a los que no quieres conservar. ¿Por qué? Porque los que eran tus bases van a subir. Entonces, aunque ganen menos que el presidente, van a subir, los vas a tener seguro y los vas a tener garantizado. El problema es que esas medidas asistencialistas no funcionan. Esas medidas asistencialistas no erradican la pobreza, generan más pobreza y no generan ni constituyen una sociedad más igualitaria. Lo que pasa es que el discurso del presidente es muy bueno, ¿no? O sea, él por eso no suelta el micrófono. Y por eso se enoja, como dice Ilan, por eso está indignado con el gremio de los abogados, porque con las herramientas que tienen a su disposición, le pararon el aeropuerto de Santa Lucía. Amparos, ¿no? Malditos amparos. Pero primero, o sea, la institución que como mexicanos, pues más nos enorgullece, ¿no? El mundo jurídico Eso mexicano trastoca el Estado de Derecho. aportó el O sea, amparo. que un presidente desde el púlpito presidencial en las mañanas... El cártel de los abogados. Exacto. Claro que Por- trastoca el Estado de Derecho. Mira, Y genera un encono social muy grave. Los juzgados y los tribunales están ahí para resolver controversias. El uso de estas vías jurisdiccionales no puede ser algo más que genuino. O sea, al menos que estés cometiendo un delito al falsear cuando lo haces. Cosa que nos lleva a la propuesta de Monreal, que quiere un catálogo nuevo de sanciones. Que ya eran delitos. Que ya eran delitos, pero quiere un catálogo nuevo de sanciones para los abogados que cometen Oye, delitos al amparo. este dude está crazy, ¿no? Primero se fue contra los bancos por lo de las comisiones, Ah, lo de que las- casi genera una crisis económica sin precedentes en el país. Y hoy en la mañana sale en contra de los abogados, el cártel de los abogados. ¿Cuál es la intención de Monreal? ¿Quieres? Yo lo que creo que es lo siguiente, y me interesa ver lo que piensa Claudia, pero tienen muy bien identificado a los juristas que están atrás de estos amparos. Los tienen perfectamente bien identificados. Y yo creo que la sanción de la ley de amparo les parece poco, o sea, no les gusta. Entonces quieren una nueva lista de sanciones que digan, bueno, entonces te voy a quitar tu cédula para que ya no puedas trabajar, pues ya eres culpable de esto. Lo que pasa es que pues ellos traen el control, entonces van a acusar a un abogado que el día de mañana presente un amparo en contra de Santa Lucía de falsear o de presentar un testigo falso, y le van a quitar su cédula para que ya no pueda trabajar, porque pues la mejor forma de hacer que un abogado deje de serlo es quitarle su cédula, si no es que matarlo. Pues es que ya son incentivos que se van ad infinitum, ¿no? Y son mensajes muy graves porque, por un lado, a lo mejor al abogado en el ejercicio libre de la profesión no te va a generar, si no tienes cola que te pisen, si no tienes nada, pues más que risa, ¿no? Como ahorita decir, yo no voy a dejar de promover amparos o de ayudar las causas en las que creo y por las que estoy convencida, ¿no? Como el tema de las estancias, el tema de las remuneraciones de los buenos servidores públicos, no lo voy a dejar de hacer. Pero también es un mensaje perverso en contra del Poder Judicial. Porque
estás minando a los jueces. O sea, satanizas cada mañanera el actuar de los jueces. Entonces, todos son corruptos, pero todos son mis adversarios, pero son conservadores, pero se oponen a esta bondad del pueblo con la que yo creo y vengo a construir. Al menos que dicten prisión preventiva contra Rosario Robles, entonces sí hay Estado de Derecho. Porque entonces sí, todo bien, pero en las que no, pues entonces todo mal. Y pues tenemos sí. Casos ahorita que nos van a, o sea, que yo creo que van a generar mucha polémica con el poder federal, o sea, con el Ejecutivo Federal, porque sí estos mecanismos de control de constitucionalidad tienen en la Corte los grandes temas. O sea, está cuestionada la ley de remuneraciones, que ya la batearon, pero nada más en acción. Faltan los amparos. O sea, pero la acción de inconstitucionalidad ya está de vuelta para que el Congreso adecúe la ley de remuneraciones a lo que dijo la Corte. Está el tema de las estancias infantiles, que como dice Ilan, le repugna al grado que ha preferido minar a una institución que ha tomado más de 30 años construir, tan importante para los derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no le importó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no obstante que en campaña dijo que él iba a atender todas y cada una de las recomendaciones que en materia de derechos humanos le hicieran. Entonces, en el instante que no estuvo de acuerdo, quiere desmantelar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero su discurso mediáticamente parece impecable. ¿Por qué él se sienta 2 horas a hablarle al pueblo, a decir, yo voy a hacer una defensoría del pueblo? No importa cómo la llames, pero lo que estás omitiendo es decir que ni va a ser independiente, que ni va a ser autónoma y que sus recomendaciones no van a llegar de una manera pronta y expedita, que es lo que necesitas en temas graves de derechos humanos. ¿Qué otro tema está? Está el tema de todas las autonomías de los órganos constitucionales autónomas. Todo está en riesgo. Pues la comisión ya pegó de regreso. ¿Viste el spot de los medicamentos de la comisión? Sale un spot que dice, se va a morir mi hijo de cáncer, mi papá de cáncer, y sale Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tienes el poder. Presente tu queja y nosotros nos encargamos de que le dé el medicamento a tu familiar. Claro, pero es que eso es lo que hace la comisión. Y lo que no te dicen, o lo que no alcanzamos a transmitir, porque esta manera de hacer política es nueva, o sea, nos rompió el esquema. No sabemos cómo reaccionar. Es decir, hace rato mencionabas, ¿no?, el memorándum. Entonces, tú al presidente no le puedes contestar con desplegados en el periódico. Eso no es lo que a él lo lastima, eso no lo saca de su zen. Lo pones en su cancha, le gusta, porque entonces te dice fifí, te dice conservador, te dice que no tienes interés en que las cosas cambien. ¿Ya ven? ¿No? ¿Ya ven? Se unieron mis adversarios. Tenemos que entender que vamos a tener que cambiar también esa manera. Entonces, una buena manera, cuando decías qué podemos hacer como abogados, en mi opinión es fortalecer a las instituciones. Es decir, cuando sale, por ejemplo, una nota como hoy, el juez dejó en libertad al cabo Gil, es responsabilidad de los abogados defender a ese juez con independencia de que puedas decir, híjole, ¿cómo lo dejó ir? ¿Por qué? Porque está cumpliendo su función. Está siendo un juez independiente en una situación bien preocupante y está garantizando el principio de libertad de inocencia de una persona, está garantizando que al haber tortura y al haber estado corrompidas todas las pruebas o todo el caudal probatorio, lo único que le quedaba era ponerlo en libertad. Y si no hacemos eso, entonces no estamos siendo responsables. ¿Qué fue lo que pasó con el caso de Florence Cassé? ¿No? O sea, la justicia mediática había dicho es la secuestradora. Y el pueblo de México se queda con eso, ¿no? Tú tendrás 1000 charlas de café donde la gente diga, bueno, es que ella sí era secuestradora, porque si no, ¿por qué estaba ahí? Obvio, dices, bueno, claro. Es claro. Oye, ¿y el montaje? Oye, los derechos humanos son para todos. Y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Son para todos. Incluso el peor la de los narrativa delincuentes. que se vendió es que pues la habían agarrado en flagrancia. ¿Sí? Que ni siquiera eso, porque te agarran en flagrancia, entonces está bien, pero se acreditó que era un montaje, se cae todo. Me recuerda a una frase de Shakespeare de Enrique VI que dice, primero matemos a los abogados. Es un poco el mensaje de Monreal ahorita. Primero matemos a los abogados. Bueno, al parecer ya son un gremio bajo asedio, ¿no? Ya. Oye, y cuando se reúnen ustedes, cuando bueno, en las sobremesas, en sus desayunos, cuando van a la barra, no les quiero preguntar de qué platican, sino cuáles son sus preocupaciones. Vaya. Yo los veo del chat y digo, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador ha logrado lo imposible. Ha logrado que gente que se caga se hable.
se pongan de acuerdo. Bueno, todos hemos cerrado filas, ¿no? Así de puta, vamos juntos, güey, porque si no nos van a romper la madre. Pero creo que son muy unidos, ¿no? Fíjate que ha generado una inercia importante que ya tenía varios años lográndose, que en Estados Unidos es algo como muy intrínseco, pues desde los derechos civiles, que es el llamado litigio estratégico, ¿no? O litigio la parte pro bono, de cómo puedes contribuir. Y eso sí creo que lo ha generado. Por ejemplo, en la barra y a través de la fundación, pues se han apoyado, por ejemplo, las estancias infantiles, ¿no? El tema del aeropuerto, aunque podría sonar sexy o taquillero, entiendo que también es un tema bastante pro bono. Cuando es de la barra. No es de la barra, pero es un colectivo que se unió. Sí. Es decir, o sea, no nada más la barra, los abogados. O sea, al final del día son abogados que son muy exitosos en lo que van haciendo cada uno de ellos y que se unen en frentes que al final del día ves que como sociedad te hacen daño. Es decir, oye, si tú tienes refugios para las mujeres violentadas y los cierran, ¿qué opción le das? La morgue. Es la única que le das. Y es desgarrador, pero tú ves las noticias, tú lees el periódico y dices, presentó 25 denuncias. Y la mataron a 17 puñaladas. Sí. ¿No? Llegó y le dijo, si no estás conmigo, no vas a estar con nadie, y le lanzó ácido en la cara. A mí lo del ácido me parece... la cantidad de incidencia de estas cuestiones. Entonces, como gremio te unes, como gremio capacitas, pues vas formando, si tienes el privilegio como tengo yo de estar en la docencia, pues por lo menos de transmitirle, por un lado, pues en mi caso es la pasión por lo que hago. O sea, yo sí soy una convencida de que el tercer poder sí sirve. Y tenemos un ejemplo, si no queremos referirnos al nuestro, es en el país del norte, ¿no? O sea, es decir, Trump le ha puesto el freno la Corte Suprema de los Estados Unidos y las 100%. Cortes federales. ¿Qué es la forma de que... ¿no? Aquí ha habido casos también, ¿no? Y aquí ha habido varios. Sí. Y esperemos que haya más. O sea, porque es que el problema es, ya los están revisando, pero tenemos que ver. Por eso yo te digo, el embate, pues no es a lo mejor a Ilan Katz o a Claudia Aguilar. Es mándale el mensaje a los jueces si se van a atrever. Manda por ahí una iniciativa velada de voy a volver a correr a los ministros y voy a hacer otro nuevo tribunal. Esa no es la salida. A la Corte le tomó muchísimos años. O sea, yo pienso... Las instituciones, en general, tú dijiste el electoral, pero a mí la Corte, que es lo que me apasiona en realidad, es decir, para mí es muy joven. O sea, esta Corte, que de verdad es un contrapeso, surgió cuando yo empecé a estudiar Derecho. O sea, yo estaba en primer año de la licenciatura. Cuando Cedillo corrió a todos, dejó a 2. El discurso fue, voy a hacer un tribunal constitucional. Había oposición en el Congreso, entonces no pudo poner 11. Todavía gobernaba el viejo PRI. O sea, a mí me tocó la transición. Por eso luego dices... Pues, pero es que uno lo cree. Y entonces cuando tú estás formando alumnos, lo que les tienes que transmitir es eso. Es, para ti, si yo te hablo del 94, dices, híjole, pues eso es la prehistoria. Pero la Corte es muy joven. O sea, la Corte del 94 al 2004... ¿Y ha sido un agente democratizador del país? No hablaba de derechos. Se encargó de temas de competencias. Y lo que no vemos es que la controversia constitucional estaba prevista desde la Constitución del 17. Pero pues como no había equilibrio de poderes... ¿Quién va a promover? Hubo 50 controversias constitucionales del 17 al 95. 50. ¿Tú sabes cuántas se fallan hoy por hoy? O sea, esas hay en una sesión de pleno. Mi forma de ver el Estado de Derecho, pienso en Roma, ¿no? En Roma antes de la caída, ¿no? Que Roma tenía miles de pedos, pero era sumamente funcional. Había drenaje, había limpieza, privatización, había economía, había todo. Y de repente se empieza a erosionar Roma y acabamos en la Edad Media y todo se queda en ruinas. Sí. Si no cuidamos el Estado de Derecho, va a quedar en ruinas. Sí, va a haber una involución. Ya medianamente padecimos o sufrimos un proceso civilizatorio a partir de la década de los 80. Sí, pues sí. No civilizatorio, pero sí democrático. Totalmente. Tenían una visión de a dónde iba México. Esa idea de a dónde debe ir México, de un país democrático, de Estado de Derecho, ese paso, de repente... Lo preocupante es que ves que tomó décadas enderezar el barco. Y que nos puede tomar media hora deshacerlo y hundirlo. Sí, o sea, para componer los 12 años de la docena trágica de Jolopo y Echeverría. Sí. Costó un huevo. Muchísimo trabajo. 30 años, o sea, décadas para medio componer esto, medio. Y parecería que yo no creo que el presidente es una mala persona. Yo tampoco. Y le tengo profunda admiración. Pero bueno, yo lo que creo de Andrés Manuel es que él está preocupado solamente por unos mexicanos.
Y entonces toda la erosión se da para beneficiar a estos mexicanos que también son ancianos, indígenas. Todavía más grave, Ilan, Clau. O sea, le preocupan a unos mexicanos. Su moto desde hace 18 años es... primero los pobres. Primero los pobres. Está bien, pero todas las medidas que ha adoptado van en detrimento de los segmentos más desprotegidos del país. Contraintuitivos. Es contraintuitivo. Pero tenemos que cambiar la narrativa porque él nos está ganando el debate público. O sea, porque vende, porque es... Haz de cuenta, en el informe, ¿no? En su primer informe de gobierno. El mejor tercer informe de gobierno que tenemos al pueblo, porque sí era el tercer informe al pueblo, ¿no? Sí, sí. En esta rendición de cuentas... Me tomó tiempo, entender. Sí. La verdad es que no fue la primera. No, pero por eso... Pero no estaba equivocado. Yo dije, qué pendejo es mío. Pero es un juego de palabras que le sale muy bien. Sí, sí. Pero si tú lo empiezas a analizar, o sea, al final todos está lleno de contradicciones. Separa y dice, voy a separar el poder político y el económico. Bravo, ¿no? Se oye muy bien. Chapo. En la mañanera tenía a todos los empresarios, a todos, sentados en su mañanera. Entonces, ¿para qué fin vamos a separar y cómo vamos a separar el poder político del poder económico? Y salió el tema de la nota de Bartlett y su patrimonio. Pero además dice, yo descalifico, voy a erradicar la pobreza, pero descalifico los ¿cómo se llama? Las mediciones o las económicas, ¿no? O sea, entonces ninguna medición económica. Entonces, ¿cómo voy a erradicar la pobreza si no tengo mediciones claras? Claro. ¿No? Eso lo único que sirve es para generar más desigualdad. Luego dice, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Híjole, yo me permito decir que ahorita donde estamos peor en este gobierno es en el tema de Estado de Derecho y de Derechos Humanos. Cuando menos... ¿Y a quiénes afecta primero? A los más vulnerables. ¿A quién le afecta no tener la posibilidad de dejar a tu hijo en una estancia infantil? A los pobres. Y que le contestes y le digas al viejito y que lo cuide la abuelita. Entonces tenemos temas de género graves. ¿A quiénes lastima la cancelación del aeropuerto? No a los que vuelan. A la economía. A la economía. A la economía. Y a la generación de empleos. Y a la generación de empleos. Entonces, pero es muy importante eso. Hablamos de la guardería. Dices, bueno, ¿a quién lastima? Pues lastima a la mamá del niño que no puede salir a trabajar y lastima al niño que no va a tener dinero en su casa y que no puede ir a la escuela porque no lo pueden cuidar, no lo pueden capacitar, no está estimulado, no va al kinder porque no hay espacio en el kinder. Exacto. O sea, todo esto es una cadena donde vulneras derechos humanos. La Guardia Nacional, o sea, ahí se quedó, ahorita ya estamos... No, entonces yo no voy a tener el Estado Mayor porque a mí que me cuida el pueblo. Y estos 8,000 elementos los voy a mandar a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, pues tampoco nos alcanza. Además de que es una promesa de campaña incumplida porque eso de desmilitaricé al país, pues no es cierto. Estamos más militarizados que antes. Le cambiaron del uniforme. Y que le digan a los de Morelos que el fin de semana mataron a cuantos y que oyes al secretario de gobierno diciendo, pues es que de la Guardia Nacional dijeron que aquí iba a haber 1,500 elementos y hay 300. Y evidentemente no le puede ser fin. Pero claro, pues entonces ya llega el presidente, nos pide al pueblo que nos serenemos, que le rindamos cuentas a nuestras mamás. Fúchila y guácala la corrupción. Y ese discurso vende porque parece que eres uno más del pueblo. Pero ese jefe de Estado va a acabar generando más daño si no cambia esa manera. Como dices tú, yo no creo que sea necesaria o intrínsecamente malintencionado. Sí creo que tiene dos grandes cualidades, que es un hombre muy tenaz, y que tiene una memoria que no olvida. Entonces, es el gran comunicador. Esa parte de que no olvida también tiene un peligro, porque seguir hablando de mis adversarios y seguir hablando de mis adversarios, y va limpiando y se van saneando cuentas y van cayendo. Entonces, tú hablaste de tenacidad y buena memoria. Sí. Pero, pues es básicamente necio y rencoroso. Bueno. Es otra manera de decirlo. O ambicioso. Esa es la virtud del castellano. Estuvo duro y darle 18 años para llegar a la presidencia. No habíamos tenido un presidente con esa ambición. Es la virtud del castellano, pero es decir, tenaz. Y tiene muy buena suerte. Tiene muy buena suerte. La suerte, o sea, no hay portero sin suerte. El hecho de que Peña haya sido tan terrible, tan asqueroso, y que todos se hubiera agarrado a golpes y haya contra mí y que... Ahora, fue muy malo, tuvo 2 años muy buenos, las reformas fueron positivas. Esta discusión ya la hemos tenido. Lo que yo leo en las encuestas es que su gran fracaso fue el tema de la seguridad. Fue como la asignatura pendiente de la administración anterior.
¿qué va a pasar con esto? O sea, vaya, no se ve que se pueda resolver el problema de la seguridad, y menos con esta estrategia. Ni con esta estrategia ni con esta narrativa. Mira, sí, pero yo que soy un optimista por naturaleza, sí quiero decir lo siguiente. Por eso me encanta tenerte amigo, cabrón, porque apenas vamos a ver cómo le van a hacer. Y yo les doy el beneficio de la duda. O sea, están chambeando para hacerlo. Y Durazo no es un hombre tonto, al contrario. No, brillante y habilísimo. Y a él se le encargaron. O sea, sí. Yo no los descalifico. Yo tampoco, no pero sí me preocupa. O sea, porque el tema de la seguridad es que, sin duda, yo no sé si es una herencia. Pero se ha recrudecido. Yo creo que es una herencia que tenemos de la infame guerra contra el narcotráfico. Y ya lo hemos platicado aquí. Las palabras son importantes. La narrativa es importante. Si tú, desde la campaña, planteas una amnistía, tú mandas un mensaje muy claro a la delincuencia y a la delincuencia organizada. Sí, hurry up. No, apúrale porque... No, es que, pero justo a mí lo que me preocupa es un poquito más allá de eso. Tienes un grave problema de seguridad. Grave. Lo tenemos y lo venimos arrastrando. Creo que sí, efectivamente está fuera de control desde la mal llamada y terrible guerra contra el narcotráfico. Pero al final del día, con la narrativa de encono social, generas un espacio para impunidad aún más grande. Entonces, la incidencia de violencia y de inseguridad es más grande. Y eso creo que sí. Es más, si habría que reconocerle algo del tercer informe, es que creo que hay pocos políticos que hayan reconocido y sí dijo que estaba en deuda en el tema de seguridad. Ahora, sigue sin decir cómo, nada más nos está diciendo que se reúnen todos a las 6:30 de la mañana con todos. Y es una estrategia. Pero el tema de seguridad es muy difícil. O sea, no dijo cómo, evidentemente. ¿Por qué? Porque sabe que es el gran tema. O lo lleva al terreno fácil, ¿no? Porque le es un mejor tema, ¿no? Claro. No se va a enganchar ni en las estancias, ni en los refugios. Saben que lo tienen que hacer bien y tienen una tienen buenas... No creo que tengan estrategia todavía pulida, porque sí fue un poco en modo lluvia de ideas como llegaron. No, es decir, primero vamos a sacar al ejército. Oye, espérate, ¿y a dónde lo vas a regresar? ¿Y qué vas a hacer con el ejército que tenías fuera del cuarteles? Ya no caben los cuarteles. Sí, lo único que evidencia es que no saben qué hacer. Pues lo único que evidencia es que era muy tenaz, pero no tenía un plan para gobernar. No hay una estrategia clara. No hay una estrategia clara. Y hay cambios, hay nuevos nombramientos, pero la continuidad de Durazo en el puesto, que espero que se dé, porque pues hay rumores que se puede ir, pero su continuidad en el cargo creo que es importante, porque apenitas están agarrando la onda. O sea, la verdad es que necesitan alivianar el país de una forma o de otra. Y si no lo hacen, todo lo que prometieron no va a funcionar, ¿no? Y eso es principalmente lo que creo en ese aspecto. Y segundo, si se le empieza a enredar el paquete económico como se le está enredando ahorita y vemos cero crecimiento y demás, pues va a tener que tarde o temprano hacerle caso a alguien y enderezar esas políticas públicas en materia de economía, porque si no hay crecimiento, no van a sacar a nadie de la pobreza. Al contrario, van a meter a más gente a la pobreza. Entonces, pues mira, Peña tuvo 2 años muy buenos y después 4 muy malos. Esperemos que los que sigan de Andrés Manuel sean buenos. Digo, esperemos que hayan sido 9 meses malos y el resto muy bueno. Y el resto muy bueno. Por el bien del país. Por el bien del país, pero... Por el bien de todos. Pero aunque todo le salga bien, si no hay un verdadero respeto al Estado de Derecho, no va a haber nada. Lo decíamos el otro día. Propiedad privada, educación, Estado de Derecho. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Sí, decíamos educación y salud. Y salud. Claro. El siguiente pilar, Estado de Derecho. Y propiedad privada. Y el tercer pilar, propiedad privada. No hay más. Es la fórmula. Pues, Clau, Ilan, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Qué buena plática. Nos vemos pronto. Ojalá. Los veo pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias.